La visita del Papa Francisco sigue generando indudablemente reacciones y va a seguir generando reacciones y esto que tiene que ver precisamente con este niño. Se tomó una foto con el sumo pontífice y esa imagen hoy significa para él la posibilidad de seguir con vida. Se trata de un niño de 8 años que requiere una mochila concentradora de oxígeno. Al viralizarse en redes sociales su fotografía, familiares de este pequeño aseguran que personas de buen corazón contactaron para poder ayudarlo. Esta es una de las imágenes más viralizadas durante la misa ofrecida por el Papa Francisco este domingo en el Parque Ñuazú. Se trata del pequeño Mateo, de apenas 8 años de edad, y quien, a pesar de cargar con una garrafa de oxígeno casi de su tamaño, necesaria para poder respirar, no perdió la oportunidad de ver al pontífice y vibrar con sus palabras. ¿Cómo te sentiste cuando le viste al Papa? Muy bien, y yo estuve muy entusiasmado por ver al Papa, primera vez que estoy haciendo una fiesta muy emocionante. ¿Vos te acordás del momento que te sacaron la foto? Sí. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Estaba cantando, estaba bailando. La vida de Mateo cambió drásticamente desde hace 2 años, cuando luego de recorrer todos los centros de salud, finalmente lo diagnosticaron con insuficiencia respiratoria crónica, una extraña enfermedad que lo ató a tanques de oxígeno, aunque afortunadamente esto no lo privó de sus actividades favoritas. A mí me gusta jugar pelota, me gusta saltar, me gusta andar en bicicleta. Él es arquero porque arquero? Por su condición no puede. ¿Y vos te gustaría jugar de repente también en otra posición o arquero o sos buen arquero? Arquero. ¿O sos buen arquero? Sí. Siempre nos dice recreo, nos dice, y entonces se saca el oxígeno y se va a jugar máximo media hora y después ya vuelve, porque él ya siente la falta de oxígeno, sí. Cecilia y Mateo deben viajar unos 107 kilómetros desde su ciudad natal en Juan de Mena hasta el Hospital Materno Infantil de Loma Putá para volver a llenar los tanques. Esto representa más de 2 horas de viaje o, en caso de emergencias, un gran presupuesto en tarifa de taxis. Gracias a la viralización de la imagen del pequeño, ahora varias personas se han comunicado con la familia para intentar ayudarlos a adquirir un artefacto que les facilite la vida. Sí, me ha llamado muchísima gente de muchos medios también y estoy muy contenta, emocionada más que nada. No pensé que una foto tan inocente así, a lo que salió de él, de su corazón en un momento, iba a tener tanta repercusión. Nos han hablado y nos han recomendado, es una mochila, que es un concentrador de oxígeno que se carga tipo celular a batería para que él pueda manejarse, para ir a la escuela. Él va a la escuela, pero mi papá o mi mamá se intercalan así por día y le llevan su máquina y le enchufan y le dejan. Y antes de la salida ellos se van y retiran otra vez la máquina. Ese es el sistema que usamos para la escuela. Este aparato cuesta aproximadamente unos $5.000. Quienes quieran ayudar a la familia pueden hacerlo llamando al 0983 89 97 07.